Santo tu nombre, bendito Dios. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre la oración de Josafat. ¿Cuántos han oído de la oración de Josafat en la Biblia? Una oración muy poderosa, muy bonita. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas 20, capítulo 20. Gloria a ti, bendito Dios. Santo tu nombre, bendito Dios. Capítulo 20, versículo 20 al 22. Amén. ¿Tenemos todos? Capítulo 20, versículo 20 al 22. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oíme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed y sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Padre amado, dándote gracias por este día que tú nos has regalado, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias porque tú, Señor amado, eres bueno, y para siempre son tus misericordias sobre los que esperan en ti, Padre, sobre tus hijos. Gracias por este día, Señor Jesús. Gracias por este servicio, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Bendice mi vida, Padre Santo, que seas tú, Señor amado, hablando a través de mí, Señor Jesús, de mis labios. Padre, purifícame, Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, de todo pecado, y límpiame de toda maldad, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tú ministres nuestra vida de una forma especial, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor, y que tú te dejes sentir, que te muevas en medio de tu pueblo, bendito Dios. Habla a cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Gracias por tu presencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos las gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. La Biblia dice que después de Asa, rey de Judá, reinó en su lugar su hijo Josafat a la edad de 35 años. Vino a ocupar el trono de Judá, se hizo fuerte contra el reino de Israel y colocó el ejército en todas las ciudades. Construyó castillos como lugares de refugio en caso de alguna invasión. Él colocó a sus propios hijos como comandantes de guarniciones, dándoles oro y plata para la compra de armamentos de guerra. Ninguna nación se atrevió a tocarlo, pues sabían que ellos estaban bien preparados para confrontar cualquier nación que viniera contra ellos. Algunas naciones hicieron alianza con él, y antes de atacarlo prefirieron ser sus esclavos, como lo hizo Acab, rey de Israel. Vemos que Josafat no solo estaba preparado en el aspecto militar, sino que Josafat también estaba preparado en el aspecto espiritual. La Biblia dice que y Jehová estuvo con Josafat
porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Gloria a ti, bendito Dios, aleluya. El tema de esta tarde es: Jehová peleará por vosotros. Algo que sucede en la vida de todo cristiano cuando venimos a los pies del Señor, y nos apartamos de las cosas de Dios, porque en nuestra mente nosotros decimos no vamos a poder. Cuando estamos empezando decimos eso es imposible para mí, yo no puedo hacer esas cosas, no puedo. Muchas veces nos apartamos porque decimos que no podemos cumplir con lo que en la Biblia está escrito. Pero desde el momento en que nosotros tomamos esa actitud de apartarnos de Dios porque no vamos a poder hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos, lo que nosotros estamos haciendo es derrotándonos a nosotros mismos y limitando el poder de Dios, haciendo como que Dios no tiene el poder para que nosotros podamos cumplir, ¿verdad?, con sus mandamientos. Dice que estamos limitando el poder de Dios. Al sentirnos que no podemos hacer las cosas, es algo que nos afecta a diario. Afecta nuestra relación, nuestras reacciones y nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, nuestra conducta, y afecta nuestra fe. Hoy vamos a ver un día en la vida del rey Josafat, según encontramos en Segunda de Crónicos, capítulo 20, 22. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Josafat, que era un hombre fiel a Dios y que trató de traer un avivamiento al pueblo de Dios. Este era un tiempo en el que el pueblo gozaba de las bendiciones de Dios, que Dios derramaba cada día sobre su pueblo, ¿verdad? Dice que ellos estaban bien preparados militarmente, con armas, y también estaban bien preparados espiritualmente. Cuando vemos que en nuestras vidas está bien todo espiritualmente, nosotros estamos contentos, alabamos a Dios, ¿verdad? Le cantamos, sentimos gozo en nuestro corazón. Pero en este momento de la historia, Josafat y su reino estaba siendo atacado por los enemigos. Este era un ataque que el rey Josafat no se esperaba. Dice que lo tomaron por sorpresa, porque en otros tiempos las naciones le temían a ellos, ¿verdad? Pero ahora estas naciones estaban por invadir para robarles la paz y la prosperidad de la cual ellos gozaban. Pero ¿cómo reaccionó Josafat al escuchar la noticia de que iba a ser atacado él y su pueblo, su nación, ¿verdad?, su gente? La Biblia dice que Josafat dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. El hecho de que Josafat dijera estas palabras no quiere decir que Josafat no sintió miedo. Josafat, que en algún momento tuvo que sentir temor, él dice que sintió miedo de no solo por él y por su familia, por su esposo, su esposa, sus hijos, sino que él también sintió temor por la nación que él gobernaba. Pero lo que Josafat dijo fue eso, ¿verdad? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero lastimosamente a nosotros, en los momentos de tribulación, en los momentos que nos dan una mala noticia o que recibimos que estamos pasando por la prueba de tribulación, lo que se nos escapa decir en ese momento es eso, especialmente al vernos desafiados por aquello que aparentemente es imposible. ¿A qué situaciones nos hemos rendido y cuáles son esos pensamientos negativos que han venido a nuestra vida que nos detiene a desarrollar
a que el plan de Dios se desarrolle en nuestra vida. Todos sin excepción alguno de los que estamos aquí tenemos enemigos que vencer y tenemos batallas que luchar, ¿verdad? A diario. En el caso de Josafat vemos que él estaba a punto de enfrentarse a un ejército mucho mayor que él, mucho superior que el suyo. Josafat estaba a punto de perder su reino, ya que su enemigo estaba a menos de un día de acampar. Este hombre no tenía tiempo para prepararse, lo agarraron por sorpresa. Dice, vemos que aquí Josafat no tenía tiempo de reunir a su ejército para defender a Judá. Pero ¿cuál fue la primera reacción de Josafat? Fue asustarse, tuvo temor, pero él no se detuvo ahí. Es normal que el temor llegue a nuestras vidas cuando el temor y el miedo llegue a nuestras vidas en momentos de situaciones que nosotros pasamos, pero no tenemos que quedarnos ahí. Así como hizo Josafat, ¿verdad? Dice, lo primero que él hizo fue, dice que cuando Josafat escuchó estas noticias se llenó de temor. Era natural que sintiera temor, no solo por su familia, sino también por el pueblo. Él como líder y como rey tenía una gran responsabilidad ante el pueblo. El temor puede hacer dos cosas en la vida del ser humano. Una es salir huyendo, correr, ¿verdad? Salir corriendo. Y otra es acercarse a Dios y buscar la solución en él. Y esto fue lo que hizo este rey Josafat. Él no salió corriendo, ¿verdad? No dijo, pues yo los dejo y yo me voy y yo voy a salvarme, yo y mi familia, pues que peleen ellos. No, él lo que hizo fue que buscó a Dios, se arrodilló ante Dios y lo buscó. Josafat no dijo, no podemos contra ellos. Él no envió un emisario para negociar la paz con el pueblo que venía, no mandó un mensajero a decirle, mira, hagamos esto, otro no. Dice de que él lo que hizo fue rendirse ante Dios y consultar a Jehová. Humilló su rostro para consultarle e hizo pregonar ayuno, dice, en toda Judá. Él pudo entender que las batallas en el mundo espiritual se ganan a través de la oración y el ayuno. Cuando nosotros nos vemos ante un gran desafío, nuestra actitud debe ser humillarnos nuestro rostro para buscar a Jehová. Sabemos que en Él es el único en el que se encuentra la solución a todo problema, a toda situación que nosotros pasamos. Una gran realidad es que a diario todos somos confrontados con situaciones difíciles. A diario somos desafiados por las situaciones que buscan derrotarnos. Y si no tenemos la ayuda de Dios, nosotros seremos derrotados. Sin embargo, cuando buscamos la ayuda de Dios, Él siempre nos escucha, nos alienta y nos fortalece. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le prometió la victoria a Josafat sobre sus enemigos. Dios le ha prometido la victoria a usted sobre sus enemigos. Me ha prometido la victoria a mí sobre mis enemigos. Y Dios también está con nosotros en momentos difíciles, en momentos de tentación. Dios nos ha prometido la victoria sobre toda situación, sobre todo obstáculo y sobre todo ataque del enemigo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo podemos ver? Existe una condición. ¿Y cuál es esa condición? La condición que Dios nos pone es que tenemos que someternos a Él. En otras palabras, tenemos que confiar en su palabra, en lo que Él nos ha prometido. Dice que el brazo del hombre es débil, pero el brazo de Jehová es poderoso. Y cuando nos humillamos y reconocemos nuestras limitaciones, Dios nos ensalza y nos pone por alto. Pero cuando creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, a lo que nosotros, a nuestras propias fuerzas, es cuando nosotros vamos a fracasar. Dios quiere que dependamos de Él siempre y que confiemos siempre en su poder. La Biblia dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Josafat entendió que el único que tenía el poder para confrontar estas tres naciones era Dios. Nosotros de igual manera debemos entender que hay situaciones o problemas en las que nosotros no podemos ir contra ellos porque son demasiado grandes. Pero para Dios no hay situación grande, para Dios no importa el problema, para Dios no hay nada imposible. Dice que se levantan, Dios nos dice, como a Moisés, está quieto, yo pelearé por vosotros.
Debemos de pedirle a Dios en oración que sea Él que reprenda al enemigo que trata de destruir lo que Dios nos ha dado. Nosotros reconocemos, ¿verdad?, que Satanás, nuestro adversario, él vino a destruir, a matar, a acabar con todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero sabemos que si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Que cuando Dios pelea por nosotros, se levante quien se levante. Mire, puede ser grande el gigante, puede ser grande el problema que nosotros tengamos, pero si nosotros confiamos en Dios y confiamos en su palabra y le creemos a Él, para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios dice que para el que cree todo le es posible, y Dios está diciendo todo, no solo una cosa, ¿verdad? Dice que debemos de pedirle a Dios en oración que sea Él que reprenda al enemigo que trata de destruir lo que Dios nos ha dado. Cuando llegamos a su presencia humillados en oración y reconociendo que Él es el único que nos puede ayudar, Él responderá a nuestras oraciones, Él disipará toda duda y aclarará todo pensamiento. Vemos que aquí Josafat le dice a Dios: Señor, a ti volveremos nuestros ojos. Aquí nosotros le estamos volviendo nuestra mirada ante los problemas, estamos volviendo la mirada a las situaciones que nos agobian. Dice que cuando quitamos la mirada del problema, mientras nos enfocamos en el problema, no vamos a salir de él. ¿Ves? Usted se ha fijado cuando muchas veces nosotros tenemos algo que nos está agobiando, que nos está quitando el gozo, quitando la paz. Entre más nosotros nos metemos en el problema, más agobiados nos sentimos. Entre más nosotros estamos viendo el problema, más es el ataque, más es la carga sobre nosotros. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro problema y la ponemos en Dios, que todo lo puede, ahí nosotros descansamos, porque su palabra dice que Él nos hace descansar, ¿verdad?, cuando confiamos en Él. El Señor le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas en medio de la tormenta y que comenzara a andar. Cuando Pedro comenzó a andar por las aguas y puso su mirada en Dios, todo iba bien. Pero en un momento Pedro quitó la mirada de Dios y empezó a ponerla en las olas, las turbulentas olas. Pedro se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, del que nos ayuda, el que nos sostiene, nosotros vamos a empezar a hundirnos en los problemas y en las dificultades. Pero dice que más ahí estaba Jesús, que le extendió su mano y lo sacó de las profundas aguas. Aunque nosotros quitamos la mirada de Dios, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, por los problemas que tenemos, apartamos nuestra mirada de Dios y nos desviamos. Dios siempre está ahí para sostenernos, Dios siempre está ahí para ayudarnos y para extendernos su mano de amor para seguir adelante. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego las llamas no te quemarán, porque yo voy a estar contigo en medio del problema. Cuando el enemigo estaba por avanzar contra Judá, Dios habló por medio del profeta Jaasiel y le dijo: dile a ese pueblo que no tema y que no se preocupe, porque la victoria es de Él. Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y nos dice que no nos preocupemos, que confiemos que la victoria es de nosotros, porque Él ya nos la dio. Quizás nosotros no estemos luchando contra un ejército como el que estaba luchando, en el cual se iba a enfrentar Josafat, pero todos los días luchamos con la tentación, con la presión social, con el desánimo, la depresión, con huestes espirituales de maldad que buscan destruir lo que Dios ha iniciado en nuestra vida. Pero ninguna de estas cosas tienen éxito cuando recordamos que nada hay imposible para Dios, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Todos tenemos debilidades, ¿verdad?, en áreas de nuestra vida que tenemos que fortalecer. Si le pedimos ayuda a Dios, Él nos escucha. En 1 de Juan 5:14 su palabra nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos que orar, ¿verdad?, y pedirle a Dios de que todo lo que pasa en nuestras vidas sea su voluntad, que sea la voluntad de Él. Dice que Él desea escuchar Dios de nosotros.
Miren lo que hizo Josafat, dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen vestidos de ornamentos sagrados. Cualquiera podría decir, ¿y para qué se pusieron a cantar si los que venían contra él venían con armas, ¿verdad? Venían no venían a hablar, sino que venían a atacar, ¿verdad? Cualquiera podría decir, ¿por qué él puso a la gente, a su ejército adelante que cantara? Porque Josafat no mandó el ejército que él tenía con armas adelante, sino que dice que mandó primero al pueblo, los puso delante a que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Mientras la gente armada, contra la gente armada que venía, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Qué confianza tenía Josafat, ¿verdad? De que en el Dios en el que él había creído, es el mismo Dios en el que usted y yo hemos creído, ¿verdad? Dice que él mandó a la gente a que cantasen y glorificasen a Jehová. ¿Por qué creen ustedes que Josafat hizo eso? Porque él sabía que había creído y había confiado en el Dios poderoso, en el Dios que siempre le ayudaba. Dice que en medio de tu situación difícil, Dios desea escuchar tu alabanza. Él desea escuchar la alabanza de su pueblo. Dice la palabra de Dios que si nosotros estamos tristes, estamos pasando por momentos difíciles, que nosotros le alabemos, que nosotros le glorifiquemos. La palabra de Dios dice que Él se glorifica en medio de la alabanza. Cuando nosotros le cantamos, mira, muchas veces nosotros vemos hermanos que están pasando por situaciones difíciles y vemos a ese hermano cantando, adorándole a Dios así, bien feliz, y uno dice, pero ¿y este qué le pasa? ¿Por qué está tan contento y está pasando una situación difícil? ¿Por qué? Porque nosotros creemos y sabemos, ¿verdad? Que cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros le damos a Dios lo que Él se merece, cuando nosotros le adoramos, aun cuando no tenemos fuerzas, aun en medio de nuestra debilidad, en nuestra debilidad Dios se perfecciona, ¿verdad? Porque Dios ve nuestra condición, Dios ve nuestra situación, y que cuando nosotros le somos fieles a pesar de la situación que nosotros estemos pasando, Él es fiel con nosotros también. Dice, fijémonos bien aquí, Josafat no mandó a los soldados más armados al frente. Dice, Josafat no dirigió a la caballería que atacara a la línea del enemigo. El rey Josafat dirigió a los cantantes a que entonaran alabanzas a Dios. Josafat no acudió a su poderío militar. ¿Por qué él no acudió a su poderío militar? Porque él estaba confiando en el poderío celestial. Aleluya, te adora mi alma, Jesús. Cuando nosotros no peleamos con nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas, sino que dejamos las cosas en las manos de Dios y empezamos a adorarle, empezamos a glorificarle en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Mire, el Señor imparte gozo, porque cuando nosotros le damos a Dios nuestra alabanza, no solo estamos dándole, sino que estamos recibiendo las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Dice que Josafat que estaba declarando que cuando Josafat mandó entonar alabanzas y glorificar a Dios, Josafat que estaba declarando que él estaba completamente confiado en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso fue lo que Josafat hizo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer a él al vernos desafiados por las fuerzas del enemigo. Si nosotros queremos derrotar toda fuerza del enemigo, todo aquello que Satanás ha levantado en contra de nosotros, alabemos a Dios. Hay un himno que dice, está llorando, alaba, en la prueba alaba, no importa alaba, la alabanza, tu alabanza Dios escuchará. Y Dios es tan lindo que Él escucha nuestra alabanza y Él ve Él nos conoce bien a nosotros, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros le cantamos de corazón, aunque nosotros muchas veces lo que nosotros queremos es llorar, Él está viendo nuestra fidelidad hacia Él y Él es fiel para con nosotros. Mis hermanos, a pesar de que el enemigo que ellos enfrentaban era innumerable, dice que todos cayeron derrotados. Tan pronto el pueblo de Jehová comenzó su obra de alabanza. Cuando usted alaba a Dios, toda fuerza del enemigo, todo ataque del enemigo tiene que derribarse, porque dice que ante Dios no hay nada que pueda resistir
al poder de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confiar en eso. Dice, todos cayeron derrotados tan pronto el pueblo de Jehová comenzó su obra de alabanza. La Biblia dice, y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían en contra de Judá, y se mataron los unos con los otros. Hay poder en la alabanza. ¿Y por qué hay poder en la alabanza? La respuesta la encontramos en el Salmo 22:3, donde nos dice, pero tú eres santo, que habitas entre la alabanza de Israel. Aleluya. Él habita en medio de la alabanza. Cuando nosotros nos encontramos ante una situación que aparentemente es imposible y desafía nuestras fuerzas humanas, nunca digamos no puedo, me voy a dar por vencido. Nunca debemos decir eso, sino que tenemos que decir, tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que ir ante Dios y ante el problema y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Josafat la invasión era imposible detenerla. Para el pueblo de Judá, la invasión que venía destruiría todo por lo que ellos habían luchado en su vida. Se acabaría el gozo y la prosperidad. Cuando el enemigo ataca nuestras vidas y quiere robarnos lo que nosotros con tanto amor hemos construido y que Dios nos ha ayudado a tener, Satanás, vemos que Satanás ha venido a matar, a destruir y a robar, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos todos esos ataques del enemigo que vienen para quitarnos el gozo, para quitarnos la paz, porque cuando nosotros tenemos problemas, lo primero que se pierde es el gozo, lo primero que se pierde es la paz, porque empezamos a preocuparnos, empezamos a poner nuestra mirada en el problema y vemos que para nosotros es imposible que eso se solucione, ¿verdad? Pero Dios se glorifica en lo que aparentemente es imposible, porque para Él nada es imposible, y en eso es que Dios se glorifica. Lo que usted y yo no podemos hacer, Él lo puede hacer con su fuerza, porque Él es el poderoso en batalla. Lo que le sucedió a Josafat y al pueblo de Judá no fue nada más que una prueba de su fe, una prueba a la que ellos no veían solución, pero con la ayuda de Dios ellos pasaron esa prueba. Lo que nosotros estamos pasando muchas veces en nuestras vidas solo es una prueba a nuestra fe. Nosotros no le vemos solución, pero con la ayuda de Dios nosotros pasaremos esa prueba, porque nosotros tenemos, la palabra dice que los hijos de Dios van de victoria en victoria y de poder en poder. De igual manera sucederá en nuestras vidas y en su vida y en mi vida si aprendemos a confiar en Dios. Josafat y el pueblo confiaron y descansaron en Dios, y debido a eso Dios les entregó la victoria total. Confiamos en Dios y descansemos en su poder, y Él se glorificará en toda situación que nosotros estemos pasando. Mi hermano, no se desanime, no diga yo no puedo, no diga yo ya hasta aquí llego y ya no. El Señor nos insta a seguir adelante, a seguir confiando en su poder. Dice, no te desanimes y no digas no puedo, sino que glorifica a Dios, glorifica a Jehová en medio de tu problema, en medio de tu alabanza, en medio de tu dificultad. Alaba a Dios, glorifica a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga.